Como hemos indicado al inicio de esta Santa Misa, hoy día empezamos el mes de junio, mes dedicado al Sagrado Corazón, y nosotros, el equipo de Criterio Cristiano, que el año pasado hicimos todo un mes de preparación al Sagrado Corazón de Jesús para hacer una consagración al Sagrado Corazón, queremos también en este mes renovar esa consagración y vamos a hacerlo mediante una novena que vamos a rezar al Sagrado Corazón de Jesús y que la vamos a rezar todos los días en el Santo Rosario que rezamos en comunidad virtual, en Criterio Cristiano, y también la vamos a rezar en las Santas Misas de 5 de la tarde. El día de mañana empezaremos con esta novena al Sagrado Corazón pidiéndole a ese corazón de Jesucristo, nuestro Redentor, amante y ardiente de corazón, que nos inflame el alma para que seamos buenos cristianos y para que nos ayude a ser en este tiempo sembradores de la paz. Y justamente hoy día que estamos predicando acerca del Santo Rosario durante toda esta temporada, hasta más o menos el día 12 vamos a predicar acerca del Rosario, hablando del magisterio de la Iglesia, de lo que los papas, ¿no?, que son los pastores de la Iglesia, enseñan acerca del Santo Rosario. Hoy nos corresponde hablar de otra encíclica del Papa Pablo VI que se llama Recurrens Mensis October, que significa este mes de octubre que siempre, vuelve, ¿no? O sea, digamos, termina en el año que pasado y empieza en este año, ¿no? O sea, que cada vez que vuelve el mes de octubre, una cosa así. Porque es el día de la fiesta del Rosario, ¿no?, de la Virgen del Rosario. Pues bien, el Papa se sirve de esta fecha del 7 porque fue en 1967 que fue escrita esta encíclica, que el Papa Pablo VI va a hablar acerca de la devoción del Rosario una vez más, porque el día de ayer habíamos visto otra encíclica del Papa. ¿Qué cosa nos va a decir el Papa aquí? Primero va a ir a la bula, una bula antiquísima del 1500 del Papa San Pío V, en donde el Papa San Pío V enseñaba la manera de rezar el rosario, que es la manera que tenemos nosotros actualmente de rezar el rosario. Va a decir el Papa Pablo VI, ¿no?, esta oración que es muy antigua, porque rezaban los cristianos esta oración desde muy antiguo, pero que se hizo muy popular en el tiempo de Santo Domingo de Guzmán, y que fue tomando forma y que el Papa definió la forma correcta de rezar el rosario, como lo hacemos nosotros ahora. El Papa San Juan Pablo II aumentó unos misterios, que son los misterios de la luz, pero el Papa San Pío V había hecho esta modificación, esta armazón del Santo Rosario para que sea una oración espléndida. Bueno, después de decir esto, el Papa Pablo VI va a decir... la Iglesia nos invita, ¿no?, siempre nos invita. En los meses de octubre sí, de manera especial, pero nosotros, dice, debemos de rezar siempre el rosario, porque es una oración siempre actual. Y debemos de rezar, dice, pidiendo principalmente por la paz. Entonces ahora voy a hablar de cómo el Papa en ese tiempo, y esto nos viene muy bien a nosotros, en las circunstancias en las que estamos viviendo, bajo esta presión que estamos teniendo y esta polarización tan grande que está viviendo nuestro país, y en muchas circunstancias violenta, con agresiones, insultos, golpes bajos e inclusive manifestación de violencia externa, lo hemos visto. Pues bien, el Papa dice, hay que rezar el rosario todos los días y hay que pedir al Señor por la paz. Decía él, ¿no? Esta encíclica está en latín y en italiano, la pueden encontrar ustedes en la página de Vatican.va, de la página del Vaticano, ¿no? Dice el Papa, continúan los conflictos. Recuerden que estábamos en plena Guerra Fría en esos años, ¿no? Habían pasado un conflicto, venía otro conflicto y estaban siempre como apuntando, ¿no?, apuntándose entre occidentales y orientales, entre rusos y americanos. Muy bien, hay determinados, dice, muchos conflictos mortales, aparecen nuevos puntos calientes, e incluso, y esto es una cosa interesante porque nos pega muy bien a nosotros, e incluso los cristianos que apelan y que viven en el mismo evangelio y que dicen vivir la caridad, se ven en conflictos entre ellos. Pues bien, hoy día nuestra sociedad peruana es ampliamente cristiana, en principio.
tenemos fe en Jesucristo. Y nos encontramos hoy día, nosotros los hijos de Dios y cristianos, hermanos de Jesucristo, nos encontramos envueltos en contiendas, en peleas, en agresiones, en insultos. Entonces dice el Papa, hemos de rezar por la paz. ¿Y por qué? ¿Por qué rezar por la paz? O sea, ¿por qué uno dice, bueno, hay que trabajar por la paz? Hagamos conciliaciones, entremos en mesas de diálogos y cosas así. Pero el Papa dice, ¿por qué hay que rezar por la paz? Primero, dice el Papa, la paz es una obra de los hombres, principalmente de los que tienen en sus manos el destino de las naciones, ya sea de manera internacional, cuando hay conflictos internacionales, los que tienen la posibilidad de entrar en un conflicto armado o detenerlo y acudir a la paz son los gobernantes, ya sea dentro de una misma nación, los dirigentes, ¿no? Los miembros del gobierno y las entidades dirigenciales de gremios, asociaciones, esos dirigentes tienen la capacidad para poder entrar en diálogo y para poder generar una cultura de paz. Pues la paz viene, digamos, es un elemento, es una obra que viene de parte de los hombres, es una actividad social. Pero no solamente ellos, todos los que vivimos en una sociedad debemos de ser también autores de la paz. Debemos de evitar asperezas, antagonismos, opuestas rivalidades. El amor tiene que triunfar sobre la discordia. Miren ustedes nuestra sociedad, por ejemplo, nuestra sociedad civil, en la manera de comportarse en las calles, la manera de manejar un vehículo y de comportarse, ¿no?, dentro de lo que son las calles, se muestra muy violenta, continuamente, violenta, intranquila, insatisfecha, ansiosa, y cualquier elemento cualquier cosita que pueda funcionar mal, ya es un motivo para que se arme una gresca, un encuentro horrible entre dos personas o entre dos grupos. Entonces, esta situación de falta de paz que estamos viviendo y que la vemos concretamente en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, es una cosa que hace muchísimo daño. Entonces, el Papa Pablo VI decía que hay que evitar, evidentemente, las personas que están como agentes dirigenciales, los miembros del gobierno, tienen que buscar la paz y no generar discordia, no generar rechazos, no generar asperezas, no generar antagonismos. Pero el Papa decía, es una obra humana, ciertamente que es una obra humana, pero también la paz es una obra de Dios. Dios pone en el corazón de los hombres el deseo de la paz, la energía que muchas veces se encuentra debilitada por el pecado, por las insidias, por el egoísmo, por los rencores, por las envidias, por los fracasos, por los engaños. Esa energía que el hombre tiene de buscar la paz se encuentra muy fácilmente debilitada. Los ánimos por el suelo, más cuando hemos vivido cantidad de veces encontronazos de frustraciones a consecuencia de corrupción, de que nos han visto la cara, nos han pintado la cara con embustes, con engaños, pues nuestro ánimo está debilitado. Entonces el Papa decía, hay que rezar, porque si bien es una obra del hombre la paz, pero la paz viene de Dios. Y Dios es el autor de la paz. Al ser Dios el autor de la paz, es el que genera en nosotros el deseo de la paz, la energía para confluir en la paz, para ir en condescendencia, para no poner el puño ante tu hermano, viene solamente del Espíritu Santo. Dios nos hace vivir en la paz. Y en este sentido, dice el Papa, la Santísima Virgen María, con su poderosísima intercesión, nos obtiene la paz. Por eso ella, por el Papa Benedicto XV, fue llamada, ¿no?, la Reina de la Paz. Ha encontrado ella, como dice el texto de la Escritura, ha encontrado gracia ante Dios.
Y esa gracia ante Dios, la Virgen María nos la puede dar de manera increíblemente grande, porque es la madre de la gracia. Por ella viene la gracia al mundo. Entonces, ¿cómo no pedir en el rosario? ¿Cómo no rezar el rosario y pedirle a ella que nos enseñe a ser agentes de la paz, y a que Dios nos cargue las pilas de vuelta para que seamos obradores de la paz? Decía el Papa Pablo VI, ella es madre del príncipe de la paz. El príncipe de la paz nos enseñó una bienaventuranza, entre las bienaventuranzas, entre las que estaba el manso, ¿no?, la mansedumbre, bienaventurados los mansos, ¿no?, los que buscan la justicia. Pues también hay una bienaventuranza de los pacíficos. Bienaventurados los pacíficos, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Estamos aquí para buscar la paz, no para buscar la guerra. San Pablo, cuando nos habla de guerra, dice: vuestra pelea no es contra la carne y la sangre frente a nuestros hermanos, frente a las personas que aunque nos odien y se muestren contrarios, reacios y maledicentes contra nosotros. No es contra ellos nuestra pelea. Nuestra pelea es contra el demonio, que siembra sus insidias, que ataca, que molesta, que intriga para que una sociedad tenga división, para que se taladre en una sociedad con divisiones ideológicas, para que se taladre en una sociedad con envidias, con hipocresías, con rencillas. ¿Qué debemos de hacer? ¿Salir a tirar piedras? ¿Salir a golpearnos unos con otros? Rezar el rosario. Nuevamente lo digo, como hemos venido diciendo durante todos estos días en estas predicaciones de Santo Rosario, muchos, tal vez con muy buena intención, pero con poca fe, plantean o dicen a los cristianos que somos una sarta de cucufatos porque nos pasamos rezando y no hacemos nada. Y en realidad, esta pobre gente que piensa que la oración es cucufatería, se olvida de que Dios es el que tiene en última instancia el destino en sus manos de todas las naciones. Y que Dios, que es la misericordia infinita, nos puede entregar de su misericordia y lograr en un instante lo que los hombres de muchas maneras no podemos lograr. Por eso, darnos cuenta de que María, decía el Papa, María es sensible a las necesidades de los hombres. María, como en las bodas de Caná, no hubo necesidad de que le dijeran, pero ella estaba allí. Ella estuvo atenta a la necesidad de sus hijos. Les falta vino. Pues ¿cómo no va a estar ella atenta a nuestras necesidades? Hemos de pedirle, hemos de rogarle diariamente. Ay, si hoy día una persona se decidiera, de los que están escuchando virtualmente, se decidiera a escuchar realmente de corazón y atender y a darse cuenta que el rosario es necesario hoy día, urgentemente necesario. Como es necesaria la cultura de paz, es necesaria la oración. Y se decidiera a rezar el rosario todos los días con devoción, con amor, pidiendo por la paz. ¿Cuánto obtendríamos? ¿Cuántas almas se ganarían para Cristo? ¿Cuántas almas que, en vez de alejarlas con nuestras palabras de insidia, con nuestros enojos, con nuestras ironías, con nuestras burlas muchas veces, cuántas veces podríamos cambiarlas? La oración es poderosísima arma del cristiano. El rosario es, como decía el Papa León XIII, es esa corona, esa guirnalda mística, preciosa, dedicada a la Virgen, y que impulsa a la Virgen, motiva a la Virgen continuamente a pedirle misericordia a Dios por nosotros. Queridos hermanos, que María Santísima nos ayude en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, que no seamos pasivos, solamente oyentes, pasivos ante esta situación, que obremos, y la manera de obrar no es otra cosa que la oración piadosa del Santo Rosario. Esto en nuestro Perú no lo vamos a cambiar cuando hablemos demasiado, sino cuando nos pongamos todos de rodillas pidiendo clemencia a Dios por intercesión de su Santa Madre, la Virgen María. Pidámosle a la Virgen del Rosario, pidámosle a la mamita de Chapi que ella nos conceda la gracia de obtener la paz, la tranquilidad, y que nuestro Perú se vea alejado de ideologías y de confrontaciones. Pedimos estas gracias a la intercesión de María.